Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video donde el día de hoy te voy a explicar las diferencias entre estas dos aplicaciones. La del lado izquierdo está hecha con UIKit y la del lado derecho está hecha con SwiftUI, pero además de eso, una está utilizando la arquitectura Model View Controller y la otra arquitectura Model View Model, ya que esta es una pregunta bastante común que hacen en las entrevistas los reclutadores. Así que conozcamos un poco más a fondo cada una de ellas. Primero vamos a crear lo que es un nuevo proyecto en donde vamos a hacerlo con UIKit utilizando Model View Controller. Ok, aquí tenemos lo que es el proyecto creado con Storyboard o con UIKit. Lo primero que tenemos que hacer es en nuestra vista agregar el Table View que vamos a utilizar para presentar los datos de una API que vamos a estar consumiendo. Simplemente agregamos los constraints, seleccionamos las propiedades de la tabla y indicamos que vamos a reutilizar una celda, y esta celda le vamos a poner un identificador llamado userCell. Quiero que prestes atención todo el proceso o todo lo que tengo que hacer para crear esa simple aplicación utilizando UIKit. Vas a ver al final del video que es muchísimo más rápido hacerlo con SwiftUI. Bueno, una vez que ya tenemos diseñada la vista, vamos al View Controller, y en el View Controller vamos a crear toda la lógica para hacer el llamado a la API, que en este caso vamos a utilizar esta API gratuita JSON Placeholder, donde nos muestra un listado de usuarios, y cada usuario tiene todas estas propiedades. Así que también te voy a decir una forma rápida de crear tus modelos para poder decodificar cualquier API. Simplemente utiliza QuickType, le das aquí Open QuickType y automáticamente te genera el modelo que tú necesitas para utilizar en Xcode. Así que bueno, en mi caso vamos a crear el modelo o la capa de modelo utilizando el nombre de user, y aquí lo que vamos a agregar simplemente va a ser pues lo que nos devuelve la herramienta QuickType. Bueno, va a ser user. Listo, ya tenemos la capa de modelo. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar la tabla al View Controller, dividiendo la pantalla y creando un IV Outlet. Aquí le vamos a poner usuarios Table View. Y eso sería todo para esta parte. Ahora ya podemos abrir lo que es el View Controller y hacer todo lo demás. Entonces aquí necesitamos definir un arreglo para guardar los usuarios, que va a ser del tipo user, y lo inicializamos vacío. En el ViewDidLoad lo que tenemos que hacer es definir quién va a ser el delegado de nuestra tabla de usuarios. En este caso va a ser pues esta misma clase y el data source o la fuente de datos. Esto nos obligará a conformar dos protocolos, así que simplemente le damos fix y le damos fix. Estos métodos son obligatorios, los podemos poner aquí abajo. El primero nos dice cuántas celdas vamos a tener en nuestra tabla, entonces le vamos a decir que nos devuelva tantos como el número de usuarios. Y para este segundo método debemos de especificar la celda que queremos pintar. Entonces va a ser usuarios table view .dequeue reusable cell with identifier. Cabe mencionar que este mismo nombre es el que pusimos anteriormente en nuestra celda.
aquí si nosotros vemos las propiedades, el identificador es user_cell. Muy importante que coincidan, ya que si no, no te va a funcionar. El indexPad es ese que entra como parámetro en esta función. Retornamos lo que es la celda y antes de retornarla ya podemos utilizar los dos labels que vienen por defecto. En este caso sería cell.textLabel.text, va a ser igual a, vamos a utilizar nuestro arreglo de usuarios. Bueno, pero tendremos que hacer un string interpolation, así que podemos, o más bien tendremos que acceder ahora sí a nuestro arreglo de usuarios en la posición indexPad.row y accedemos a el nombre o el name. Copiamos y pegamos, pero ahora vamos a utilizar lo que es el detail label, detail text label, y ahora queremos acceder al atributo email. Y lo más importante es que necesitamos crear la función la cual nos va a permitir buscar los usuarios. Esta también la vamos a hacer aquí en el view_did_load, así que bueno, pues hay que crear esa función. Voy a copiar y pegar código para no hacer tan largo este video, así que bueno, tú puedes pausarlo y escribirlo. Lo primero que necesitamos es definir lo que es la URL. En este caso estamos haciendo una mala práctica, pero como estamos únicamente explicando la arquitectura Model View Controller, omitamos esa parte, el cual es hacer una extracción forzada. A continuación vamos a utilizar lo que es URLization, así que voy a pegar todo el bloque de código. Ya he explicado esto en videos anteriores y seguramente tú ya sabes qué hace todo este código, así que simplemente desenvolvemos la data, creamos los usuarios utilizando JSON Decoder para decodificar. Una vez que está decodificado nuestro arreglo de usuarios, le pasamos estos usuarios que estamos creando aquí y lo que hacemos es recargar el table view para que se actualice. Todo esto debe estar dentro de un bloque dispatch queue para evitar que la vista se congele, ya que estamos actualizando la vista desde un proceso que se ejecuta en segundo plano. Y bueno, pues esto es para el manejo de errores, así que si probamos esto en el iPhone 15, en teoría ya debería funcionar. Y antes de ver qué es lo que estamos haciendo, vamos a explicar cómo es que funciona Model View Controller. Como tal, el controlador es el que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. En este caso es el que se encarga de ver el modelo que creamos y la vista que está en nuestro storyboard. En Model View Controller el flujo de datos es bidireccional entre el controlador y la vista, lo que puede generar acoplamiento y dificultad para las pruebas. Cuando hagamos las pruebas utilizando Model View Controller, pueden ser un poco más complejas debido a este acoplamiento que te menciono. Bueno, el controlador normalmente contiene una gran cantidad de código relacionado con la interfaz de usuario, lo que puede llegar a ser un problema tedioso, ya que nos dificultará mucho el mantenimiento y la reutilización. Y por último, la reutilización de este controlador puede ser incluso todavía muy difícil, ya que pues está fuertemente acoplado con la vista. Así que ahí tenemos esta aplicación consumiendo una API, mostrando la información en un table view, utilizando UIKit y Model View Controller. Ahora hagamos la misma aplicación pero con Model View View Model y con SwiftUI. Así que vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos aquí lo que es SwiftUI. Y bueno, ok, ya tenemos aquí la aplicación creada. Entonces vamos a empezar a explicar cada una de las capas y podemos comenzar con el modelo. En este caso podemos fácilmente copiar como tal el archivo
que teníamos en nuestra aplicación pasada. Es exactamente el mismo, ya que estamos consumiendo o vamos a consumir la misma API. Así que pues ya tenemos la primera capa. Ahora necesitamos crear el view model. Para esto seleccionamos un nuevo archivo y seleccionamos de tipo suite file y vamos a escribir usuarios view model. En este caso vamos a crear la clase y ahorita te voy a explicar las principales diferencias sobre Model View Controller. Debemos de conformar el protocolo Observable Object, ya que la vista estará observando los cambios en algunas propiedades para reaccionar o repintarse. En este caso vamos a crear o vamos a utilizar el Property Wrapper Published y el mismo arreglo de usuarios. Bueno, aquí tenemos que decir que sea del tipo user, ya que es el que definimos en nuestro modelo. Bueno, más bien aquí sería tipo usuario. Ok, ahora hay varias formas de hacer el llamado. En este caso pues lo podemos hacer en el init, es decir, cuando se cree una instancia de esta clase, simplemente queremos triggerear o hacer el llamado a la API. En este caso una función llamada fetchUsuarios, la cual vamos a crear a continuación, que en este caso, bueno, pues es la misma que tenemos en la aplicación pasada. Simplemente pues voy a copiar, pegar. Aquí es exactamente la misma y ya tenemos todo listo para esta capa, el view model. Por último, para crear la parte de la vista, con SwiftUI es muchísimo más fácil y más rápido crear vistas y tenemos esta opción de que nos puede previsualizar. Nos da un código de prueba, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es primero crear la instancia de ese view model. Así que utilizamos el Property Wrapper Observed Object, creamos lo que es el view model y va a ser una instancia de usuarios view model. Al crear esta instancia ya automáticamente se está haciendo el llamado y una vez que se completa la información, que se decodifica, se almacena aquí en este arreglo. Al ser de tipo published, va a estar publicando los cambios para aquellas vistas que estén observando esos cambios. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí en nuestra vista, vamos a agregar un navigation view. Vamos a agregar también un list o una lista y vamos a utilizar nuestro view model y nuestro arreglo de usuarios. Aquí necesitamos un ID. En este caso vamos a utilizar la propiedad ID de cada elemento. Esto nos va a devolver un índice que podemos llamar usuario. Definimos el closure y dentro de este closure vamos a agregar simplemente un vertical stack que tenga un alignment leading, y dentro de esta vertical stack simplemente agregamos dos textos que va a ser usuario.name, copio, pego, usuario.email. Si quisiera dar algún estilo, le agrego aquí un font que sea subheadline y por último le puedo agregar un form. Y por último agregamos aquí un título, navigation bar title, usuarios. Y de hecho aquí, bueno, incluso ya antes de ejecutar la aplicación ya podemos previsualizar que ya está mostrando el listado de usuarios. Pero vamos a hacer la prueba de fuego. Igual en el mismo iPhone 15 que ya tenemos por aquí. Vamos entonces a probar. Y si te habrás dado cuenta, el tiempo que nos tomó en crear esta segunda aplicación fue muchísimo más rápido que el tiempo que nos tardamos creándola con UIKit. Ahora, aquí viene la parte interesante sobre las ventajas o las diferencias de Model View Model respecto a Model View Controller. Para la separación de las responsabilidades en Model View Model
El modelo es el componente central que expone los datos y la lógica de la aplicación a la vista, sin tener conocimiento directo de la misma. Para la parte del flujo de datos, en Model View Model, el flujo de datos es unidireccional, desde el View Model hacia la vista. Esto nos ayuda a vincular los datos y la actualización automática de la interfaz de usuario. Para la parte de pruebas, en Model View Model, es más fácil probar porque no tiene dependencias directas con la interfaz de usuario. Es decir, el View Model podemos fácilmente testearlo, ya que no conoce qué vistas van a estar observando las propiedades, y también podemos reutilizarlo en diferentes vistas. Para la parte del código de la interfaz de usuario, en Model View Model la vista se encarga de la presentación de la interfaz de usuario, mientras que el View Model únicamente se encarga de la lógica de la aplicación, lo que nos facilita la separación de estos componentes. Así que bueno, pues esas serían las principales diferencias respecto a los frameworks y tecnologías. Model View Controller es el patrón de diseño tradicional utilizado en las aplicaciones de iOS con UIKit, mientras que Model View Model es ampliamente utilizado en frameworks modernos como SwiftUI, como lo estamos viendo en este ejemplo, donde se facilita la vinculación de datos y actualización automática de la interfaz de usuario. En resumen, Model View Model nos ayuda o promueve a una separación de responsabilidades más clara y definida, tener un flujo de datos unidireccional, nos ayuda a hacer pruebas y reutilizar código, y se adapta mejor a las nuevas tecnologías y frameworks centradas en la vinculación de datos. Aunque bueno, Model View Controller sigue siendo un patrón de diseño sólido y ampliamente utilizado, especialmente en aplicaciones que son heredadas o en frameworks más antiguos. Así que espero que te haya gustado este video y nos vemos en el que sigue. Saludos.